Desayunos de Radio Universidad. Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional. Hoy jueves con José Carlos Chinchilla, Maite Capra y Roberto Pineda. Muy buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan en Desayunos esta mañana de jueves. Roberto Pineda, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, José Carlos? Muy bien, gracias. Y bueno, también muy buenos días para todas las personas que nos ven y nos escuchan hoy por el sistema de radio y televisión de la UCR. Y bueno, también contento de volver a compartir nuevamente un desayuno más con toda la audiencia. Bueno, queremos retomar un poco lo de los comentarios que con frecuencia hacemos en desayunos. Y es que, la verdad, la Costa Rica de hoy pareciera encerrada en una narración de realismo mágico. De pronto, las situaciones que vivimos tienen una dimensión de difícil comprensión cuando uno escucha a algunas autoridades interpretar la realidad. Interpretar la realidad de una manera tal que parece que hay una especie de visión surrealista de lo que está aconteciendo en el país. Y esto en la novela es una maravilla. Tenemos maravillosos escritores, Alejo Carpentier y otros, que desarrollaron estas posibilidades. Pero cuando hablamos de gobernantes, cuando hablamos de ministras que tienen una visión surrealista de la realidad, a uno se le complica y le preocupa el futuro y presente de este país. Y lo digo porque no es posible que frente a un crecimiento de los crímenes y asesinatos que pasó de 1.7 a 4.2 diarios, el presidente de la República plantee y reproduzca lo que un ciudadano le transmite, en el sentido de que se están matando entre ellos, entre comillas. En realidad, lo que están matando es la paz de este país. Hemos visto el proceso centroamericano de las pandillas, de las maras, del crimen organizado, que en principio efectivamente se combaten y en actualidad también entre ellos. Pero el daño que se causa a la gente, a las personas honestas, a la seguridad, a la ciudadanía, a la noción de independencia como parte de la libertad y el derecho de tránsito que tenemos y de vivir bien, es muy alto. Y si a esto le agregamos el surrealismo de la educación costarricense, que el estado de la educación no lo plantea de manera clara, y de pronto hay una interpretación en la cual hay una, digamos, creación muy particular de lo que debe ser la educación, donde no hay documentos públicos al menos que nos permitan entender qué es lo que se pretende hacer y hacia dónde se van para poder hacer una evaluación del desarrollo educativo, estamos efectivamente frente a una realidad que la están viendo nuestros dirigentes, nuestra ministra de Educación, nuestro presidente de la República de una manera surrealista. Y hay que decirlo porque no se pueden guardar silencios. Tenemos que entender que una buena parte de que la dirigencia del país no siga entendiendo de manera surrealista la realidad que angustia a miles de personas, a cientos de miles de personas en el país, se siga viendo de una manera poco objetiva, tratando de distorsionar los peligros que tenemos, tratando de ocultar la incapacidad que se ha tenido para combatir hasta el momento el crimen organizado y las fallas de la educación. Pero de esto seguiremos hablando en otros programas. Roberto. No cabe duda, José Carlos, que es un tema muy, muy delicado y que efectivamente no podemos no ver lo que pasó o lo que está pasando en Honduras, Guatemala, en El Salvador, donde las maras secuestraron el país y no queremos que eso pase aquí. Así que me parece muy acertado lo que has comentado.
Bueno, hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Vamos a tener la presentación de un libro que tiene que ver con el tema que estaba planteando José Carlos, con la historia y cómo la historia a veces se cuenta de una forma y deja oculta una parte de esa realidad histórica y que no nos permite entonces poder tener con claridad ciertos aspectos de esa realidad en la cual o desde la cual nosotros nos hemos formado y conformado. José Carlos. Sí, efectivamente. Tenemos el agrado de contar con nosotros a una persona que ha venido trabajando significativamente las fases ocultas, digámoslo de alguna forma, o poco tratadas de la historia de nuestra América Central. Me refiero al doctor René Mauricio Valdés, a quienes le damos la bienvenida a Desayunos. Don René Mauricio Valdés ha escrito, buenas, René, bienvenido a Desayunos. Muchas gracias. Universidad del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Muy amable. Escribió La estrategia del Porpoisín, Centroamérica y las grandes potencias, 1821-1961. Realmente es un trabajo que, como lo decía hace un instante, aborda temáticas que no, si bien han sido tratadas, la agudeza de René Mauricio permite ver elementos o que no se les ha puesto la suficiente luz para entender. Por el contrario, ha habido intereses de no desarrollarlos plenamente. Y tal vez, digamos, no más enfrentándose al texto, a uno le llama muchísimo la atención, siendo el tema de Centroamérica y las grandes potencias, la mayor parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, preguntarnos qué es esto de la estrategia del puercoespín. A ver, René. Cómo no, con mucho gusto. Buenos días. En primer lugar, José Carlos, don Roberto, mil gracias por esta oportunidad que aprecio muchísimo, no se imaginan cómo. En parte, yo quiero decirles, la UCR es mi alma mater. Yo hice mi maestría en la Universidad de Costa Rica, así que imagínense qué gusto que me da poder estar volviendo a la UCR, en cierto modo. Bueno, ¿qué es la estrategia del puercoespín? ¿Por qué el título? Mira, ese es un término que yo tomo de algunos estudios sobre asuntos militares y estratégicos, en donde se usa no como un término técnico, sino que como una metáfora para sugerir cosas. Dicho de una manera muy simple, la estrategia del puercoespín es la estrategia de los pequeños, es la estrategia de los débiles ante los grandototes, y en especial cuando ese grandotote tiene ganas de comerte, ¿sí? Y la metáfora viene de el puercoespín, que cuando se encuentra con grandes predadores como un oso, digamos, lo que hace es enrollarse sobre su vientre y dejar las púas hacia afuera, ¿no? Con lo cual, generalmente logra persuadir al oso de que no intente comérselo. A algunos otros animales no los persuade, como a los perros, que yo he podido ver perros que muerden al animal y quedan cruzados por púas que cuando entran se quedan trabadas. Tienen unas astillitas que hace que sea muy fácil que entren, pero muy difícil que salgan y que producen infecciones. Bueno, ese es un poco el asunto. Contemporáneamente se usa el término en ciertos contextos para referirse, imagínate, es una metáfora, realmente se usa para referirse contemporáneamente a algunas cosas que están en la mesa actualmente. Una es la situación de Taiwán frente a China, donde hay escritos en libros y en revistas que, digamos, plantean que Taiwán está siguiendo la estrategia del puercoespín, en el sentido de que se está haciendo visiblemente muy difícil de someter. Pues veamos esa estrategia del puercoespín
en nuestra querida América, Centroamérica, durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuáles serían algunos de los elementos más interesantes a resaltar de esa estrategia en ese periodo? Mira, aquí vamos, les voy a comentar los ejes centrales pues, de la investigación y por ahí hacemos un rápido recorrido sobre los temas principales del libro. Me gustaría, si es posible, si les parece, colegas, compartir ahorita algún mapa. Excelente, por supuesto. Ahí está el libro, la carátula del libro. Y que pues, por los colegas que han comentado está por ahora solamente en Amazon, ¿verdad? Sí. Físico y en digital. La siguiente, por favor. O las manejo yo. A ver. Ahí está. Bueno, mira, a ver, un eje de estudio es el siguiente. Hay como dos grandes ejes. Uno es cuáles fueron las implicaciones que tuvo para el desarrollo económico, político y social de lo que llamamos Centroamérica el hecho de su crucial posición geográfica. Es decir, el no solo haberse encontrado en una posición, digamos, central que llevaba a muchos a decir desde el siglo XVIII que era el centro geográfico del mundo. Pero no tanto solo por esa ubicación central, sino que yo creo que pueden ver mi flechita, ¿no? Sí, estamos viéndolo. No solo esa posición central, digámoslo así, sino que la configuración que tenía como una franja angosta, ¿verdad? En la cual existían algunos de los puntos donde había menos distancia en todo el continente entre el Atlántico y el Pacífico. Y por lo tanto, ya desde el siglo XVIII estaba todo el mundo claro, digámoslo así, que era en esta zona donde se tenía que construir el canal interoceánico, lo que iba a traer enormes consecuencias para el comercio mundial, para la integración de las dos costas de Estados Unidos y sin duda para ventajas estratégicas de primer orden para quienes lo controlaran. Había varias opciones para dicho canal en esta franja. La primera, como vamos a ver rápidamente, voy a mencionar de un solo las tres primeras que van a seguir jugando en este juego. La primera era Nicaragua, digamos por el río compartido con Costa Rica de San Juan del Norte. Ya vamos a ver. La segunda era el Darién, en aquella época parte de la Nueva Granada. Y la tercera era el Istmo de Tehuantepec, en México, que en su parte más angosta tiene más o menos poco menos de 100 millas entre los dos océanos. Pero como les digo, la opción A, y claramente la fue hasta hasta principios del siglo XX, cuando, digámoslo así, sorprendentemente y como de la nada, Estados Unidos decide construir en Panamá y no en Nicaragua, cosa que se discute también en el libro. ¿Qué produjo esa decisión? Contra todos los estudios, contra todas las opiniones, contra todos los diagnósticos que se presentaron a lo largo del siglo XIX y que se llevaron al Congreso de Estados Unidos. ¿Qué produjo esa decisión? Pero bueno, volvamos al tema de que Nicaragua era la opción A. ¿Y por qué era la opción A? Por un lado, porque el canal, en cierto modo, ya estaba hecho por la naturaleza. ¿Sí? Fíjense ustedes que se iba a entrar, pues, desde luego, por el río San Juan, que era navegable y que requería dragado solo en algunos puntos. Con lo cual tú atravesabas ese conjunto de serranías, ¿verdad? Que de no haber existido el río, habría que haber excavado, como después se tuvo que hacer en Panamá, pero ya volveremos a eso. Entraban al Gran Lago de Nicaragua o lago Cocibolca, que es un mar interior, que si bien no es tan profundo, se dice que tiene 13 metros de profundidad en promedio, ofrecía condiciones perfectas para el tránsito de buques de gran calado. Es decir, este paso ya se venía usando, ¿verdad? Antes de que se construyera. Es decir, el río ya existía, el lago ya existía, y luego se salía al Pacífico por otro río que ya existía, el río Brito.
que es un río de regular caudal y que tiene un gran valle. Y luego sale al mar por una punta, que aquí se alcanza a apreciar, y que generaba ahí una suerte de efecto golfo que tranquilizaba las aguas. El Pacífico tiene muchas mareas, como sabemos, etc. O sea, era la opción A. Ahora, que vuelvo al punto y ustedes me dicen si paramos o seguimos. Paso al punto de cuáles fueron las implicaciones que esta situación geopolítica, si ustedes quieren. Esta era la empresa más importante de la época, declarada así en esos términos por ingleses y estadounidenses. ¿Qué consecuencias tuvo eso para Centroamérica? Y frente a eso, ¿qué hicimos los centroamericanos? ¿Qué postura tuvimos política? ¿No la vimos ver? ¿Qué pasó? Mira, rápidamente. Pongo el Golfo de Fonseca de un solo para indicar una cuestión, que el tema del canal no es solamente el tema del pedacito específico por donde pasan las naves, sino que era el tema del control de las rutas de acceso. Y ustedes lo ven en la literatura, el tema es el canal y sus rutas de tránsito, es decir, por dónde se entraba, por dónde se salía. La seguridad de esas rutas de tránsito era parte absolutamente esencial de la discusión sobre el canal. Y el Golfo de Fonseca en el Pacífico era clave en este asunto, que no solamente es un golfo grande, relativamente profundo, tranquilo, de aguas tranquilas, por ser un golfo, digamos, en el Pacífico, y aquí, con la isla del Tigre, con su capital Amapala, tenía un puerto natural profundo, también muy apto para la navegación de muchas naves de gran calado. Entonces, en la historia vamos a encontrar, y este es un dato olvidado, para comenzar por los salvadoreños y los hondureños un poco menos, que Amapala fue ocupada en repetidas ocasiones por los ingleses en la primera mitad del siglo XIX, donde instalaron su bandera y dijeron esto de ahora en adelante es de nosotros. Como sabemos, eso no quedó así. Parte de la historia es cómo estas cuestiones fueron siendo revertidas. Rápidamente, miren, voy a hacer esto rápido y si quieres conversamos un poquito. Mira, a ver, una de las consecuencias que tuvo esta situación geopolítica de Centroamérica fue, primero que nada, la pérdida de territorios, islas y aguas a manos de sus vecinos, que quizás no era lo peor, pero fue muy importante, y las potencias, sobre todo. Y en otro momento, William Walker, ¿verdad? Que cae en Nicaragua por esta razón, no por otra, así como se ha dicho en otras, ya podemos discutir de eso también. Bueno, después de la independencia, y haciendo esta historia rapidísima, ¿verdad? Sí, para acuérdense el intento de anexarse a México y todo eso. Sí, bueno, sí. Pero después del fracaso de la anexión, se va a perder Chiapas y Soconusco. ¿Ok? Chiapas se dice que por un voto de una asamblea ahí que se disputa mucho, que fue así. Soconusco fue directamente ocupado por tropas mexicanas. Este mapa no está a escala, pero el canal mexicano iba a lindar la zona del canal con Chiapas. Si esto hubiera permanecido como Centroamérica, ese canal hubiera tenido fronteras con Centroamérica. Este mapa es impreciso, como la digo, pero Chiapas lindaba con la zona que hacía el canal de turismo de Tehuantepec, que se negoció mucho y tampoco prosperó. Bueno, se perdió Chiapas y Soconusco, se va a perder Belice ante los ingleses, se va a perder las islas de la bahía, ya vamos a retornar aquí, que fueron declaradas, al igual que Belice, colonias inglesas. Aquí está Roatán, Guanaja, Utila, esas bellas islas. Se va a crear una reserva autónoma del pueblo Miskitu en la costa atlántica nicaragüense y parte de la hondureña bajo protección inglesa. Estas son las cosas. Y ya mencioné que la isla del Tigre, Amapala, va a ser ocupada varias veces por los ingleses. Eso por los ingleses. Ahora, hablamos también de los vecinos. En este periodo inmediato, Costa Rica va a perder frente al virreinato de la Nueva Granada
Bocas del Toro, que fue todo un asunto ante el cual la federación no pudo hacer nada y que disgustó mucho a los costarricenses, y se dice que es una de las cuestiones que llegó a generar desde ahí un cierto distanciamiento con el resto de centroamericanos que al parecer no pudieron o no quisieron ayudar a Costa Rica frente a lo que se llama en la historiografía costarricense la usurpación colombiana. Ahora bien, fíjense ustedes que Colombia, la Nueva Granada, tenía pretensiones soberanas no solo sobre Bocas del Toro, sino que sobre toda esta franja del Atlántico centroamericano que llegaba hasta el Cabo Gracias a Dios, pero en este mapa no se ve, en realidad llegaba casi hasta una cosa que se llama la laguna de Caratasca, en la costa norte de Honduras, que es una laguna, es un golfo, pero es una laguna, dicen, de regular tamaño, que es por donde entraban los piratas hacia la costa atlántica y los ingleses. Pero todo esto, de esta disputa, como sabemos, que se arregló, algunos dicen que a costa de que Costa Rica perdiera Bocas del Toro, al final se arregló que los colombianos, digamos, se retiraran. Solo queda la discusión sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, que está a 100 kilómetros de costas nicaragüenses y a 700 de costas colombianas, y que tiene que ver con la secesión de Panamá, ¿verdad? Que este mapa, acuérdense que Centroamérica en realidad está como de sur a norte, y las islas de San Andrés y Providencia eran por estos líneas aquí, eran parte de René, ok, ¿cómo vamos a relacionar toda esta presión que había sobre los intereses de las grandes potencias, Inglaterra y posteriormente los mismos Estados Unidos, con lo que ocurre internamente en Centroamérica? Bien. O sea, ¿cómo se expresa? ¿Cuál es la reacción del Puerto Espín? Pues, exacto. Fíjate que aquí solo se reflejan, pues, ya hablamos de estas partes, que estas eran las que estaban bajo dominio inglés o que llegaron a ser colonias inglesas. Si quieren, cerremos esto un ratito para, no sé si lo hago yo o sí, ahí está. Bueno, ¿cómo los centroamericanos, los que estaban afiliados al movimiento liberal, y ahí yo hago precisiones en el libro sobre qué entiendo por movimiento liberal, pero no lo vamos a hacer ahora, pero los centroamericanos que estaban afiliados más al movimiento liberal podrían haber sido cualquier cosa, José Carlos, pero si algo no les gustaba y por lo que estaban dispuestos a dar batalla, es que los ingleses llegaran y se posesionaran de territorios, islas y aguas y dijeran de hoy en adelante esto es de nosotros. Eso realmente no les gustaba y se demostraron decididos a dar la batalla. Entre otras razones, no solo por la cuestión de soberanía que generaba sentimientos patrióticos. Imagínate tú en esa época, yo cito cosas en mi libro cuando se conoce que los ingleses han tomado San Juan del Norte o las Islas de la Bahía, y la indignación que generaba en la costa pacífica, donde están la mayoría de las ciudades centroamericanas de esa época. Entonces, y frente a eso tomaron una variedad de, yo digo en el libro, usaron un modesto pero variado arsenal que incluyó acciones militares, económicas y políticas. En lo militar estuvieron dispuestos a tomar las armas varias veces en distintos contextos. Uno que es fácil de ver rápidamente, pero no fue el único, es la guerra contra Walker, que también, como les digo, llega con administrar el paso interoceánico que había creado Vanderbilt ya por Nicaragua, un tema al que podemos volver más adelante. O sea, tomaron las armas en varias ocasiones. Segundo, bloquearon las importaciones inglesas. El Salvador y el estado de los Altos existió en Guatemala, porque a Guatemala la dividieron en 2 estados, ya casi a la final de la federación, un estado muy liberal y unionista que se llamaba Los Altos, cuya capital es Saltenango, estado liberal, unionista, etc. Bloquearon las importaciones inglesas y eran los, no los
¿verdad? De repente me hizo una cosa extraña. Estamos conectados, ¿verdad? Sí, 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 estamos, claro, aquí estamos. Bueno, acciones económicas, decía, básicamente bloquear las importaciones inglesas y el arribo de buques inglesas mientras no se devolvieran la mercancía, por ejemplo. Y acciones políticas, que en la esencia lo más importante que hicieron fue lo que hoy llamamos el unionismo. Y por eso mi libro también invita a que le demos una mirada un poquito más con calma y distanciada a ese fenómeno que llamamos el unionismo centroamericano, que yo voy a plantear en mi libro, que tiene una dimensión claramente de política exterior defensiva frente a las ocupaciones inglesas en este periodo y más tarde en la relación con Estados Unidos también, porque aquí estamos hablando de dos periodos, colegas. El primero, que va a terminar a fines del siglo XIX, más o menos, y el segundo, que es el del dominio inglés, digámoslo así, y luego lo que yo llamo el tránsito hacia la región tutelada, que es el periodo del dominio de Estados Unidos hasta que vamos a llegar en el libro a la caída del presidente Arbenz en Guatemala. Por ahí paro, para decir, estas son las varias cosas desordenadas. Mira, le generaron desorden, un modo. Es muy difícil para ellos declararle la guerra a Inglaterra, ¿correcto? No solo porque iban a parecer ridículos, sino que porque se exponían a ellos mismos realmente a represalias muy fuertes. Si le hubieran declarado la guerra oficialmente a Inglaterra, le hubieran dado el pretexto para que Inglaterra, muerta de la risa, se ocupara Centroamérica. Ahora, estamos hablando de una Centroamérica fraccionada, porque los liberales pues jugaron un papel esencial muy importante y que da el tránsito hacia la modernidad, digamos, de alguna manera, a través del pensamiento de la ilustración, etcétera, etcétera. Pero también había grupos que se oponían, ¿verdad? A los liberales, incluyendo la Iglesia católica, digamos, que era muy, muy fuerte. Ahora, estas tensiones internas, digámoslo así, y siguiendo la línea de la relación con las potencias, yo creo, digamos, me da la impresión, pero me gustaría escuchar tu opinión, que hay momentos en los cuales no pueden aflorar composiciones disonantes, por ejemplo, en la llamada, todos los países le llamamos guerra, en la guerra contra William Walker, digamos. Ahí, ¿cómo juegan los intereses locales y cómo juegan los intereses extranjeros? En tu trabajo desarrollaste ese tema. ¿Cómo no? Tal vez, José Carlos Sirene, porque Manuel Albarce hace dos preguntas referidas a ese mismo tema que está planteando José Carlos. Entonces, tal vez las dejamos planteadas de una vez para que se puedan resolver. Manuel Albarce nos pregunta que si la guerra contra los filibusteros podría verse como producto de la rivalidad entre los Estados Unidos que intervienen con los filibusteros en Nicaragua e Inglaterra, que apoya a Juanito Mora para el control de la vía del tránsito. Y vuelve a preguntarlo acá, nos hace otra pregunta, que ¿cuál fue la posición del gobierno del presidente de Estados Unidos en ese momento, Franklin Pierce, ante el fenómeno de mercenarios como William Walker en Centroamérica? ¿Verdad? Excelente pregunta. Excelente. La verdad que sí, y muy al corazón de los temas que yo trato en el libro. Mira, un eje de mi libro es realmente hacer énfasis todo el tiempo en que una serie de episodios clave de nuestra historia son el producto de una combinación de factores internos y externos. Puede sonar muy simple, pero que siempre tenemos que mantener en el radar unas ciertas coyunturas internacionales de las cuales la Centroamérica era parte medular y con la que los actores nuestros estaban involucrados. En esta época, los liberales eran afines a Estados Unidos, que era una potencia emergente y queriendo sacar a los ingleses de Centroamérica, y los conservadores eran afines a los ingleses. Si tú no mantienes, y a la iglesia, que jugó un papel determinante en el fracaso de la federación. Yo lo explico y trato de explicarlo ahí junto con los ingleses. Pero no solamente puede uno decir, la iglesia y los ingleses destruyeron la federación.
lo que trato de mantener es ese vínculo, esa relación que se va dando entre fuerzas, intereses y problemas locales con fuerzas externas que tenían una presencia muy fuerte en la región y en muchos casos por el tema del canal, nada menos, es decir, por el proyecto más importante de la época. Vamos a Walker. También es un caso en que, en mi opinión, necesitamos poner más claramente el enorme vínculo que hubo entre factores externos e internos. Mira, como yo mencionaba, Walker no ocupa Nicaragua. Fue invitado por los liberales de Nicaragua con el apoyo de los liberales de los llamados países del centro, que se decía en esa época, El Salvador, Honduras y Nicaragua eran los países del centro, que eran los más unionistas y más liberales. Son invitados, Walker es invitado a venir a Nicaragua para que ayude a los liberales de Nicaragua, de León, contra los conservadores de Granada y sus aliados guatemaltecos. Hace poco acababa de triunfar Rafael Carrera en Guatemala, el prominente líder, ¿verdad?, conservador de Guatemala y fundamentalmente pro-inglés, un hombre que cede a Inglaterra, Belice formalmente y tuvo una alianza muy estrecha. Y sin el apoyo de los ingleses es muy difícil explicar cómo Carrera se impuso en toda la región durante 30 años sin problema. Entonces las fuerzas de Carrera venían sobre Nicaragua. Es en ese momento que invitan a Walker y Walker aprovecha la coyuntura y se hace con el gobierno, para ponerla en corto. Ahora, Walker estaba administrando con sus fuerzas el paso oceánico provisional que había establecido Vanderbilt. Sus hombres, el comodoro Vanderbilt, el hombre más rico de Estados Unidos, no cualquier individuo, era un gran ferrocarrilero, naviero, el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Entonces, él sabía que ahí estaba el negocio y él pone el paso del tránsito se llamaba, un paso provisional que incluía barcos por el río, pequeños, hasta el lago, barcos de más calado, y luego por tierra. Eso lo estaba administrando Walker ya como presidente. Alguien preguntó por qué posición tuvo Pierce, el presidente Pierce de Estados Unidos. Pierce era un demócrata del norte, pero que apoyaba al régimen esclavista. Pierce reconoce formalmente a Walker como presidente de Nicaragua. Diplomática y formalmente lo reconoce. Bueno, entonces, ya vamos a ver ahí la rivalidad entre Estados Unidos e Inglaterra. Recordemos que estamos hablando de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Estados Unidos estaba muy dividido. Es decir, Walker no representa la postura oficial del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Él estaba afiliado con los confederados del sur de los Estados Unidos. Y cuando se toma Nicaragua, lo primero que hace es restablecer la esclavitud de los africanos, que en su libro explica por qué lo hace. Hay un libro de él escrito que se llama La Guerra de Nicaragua, que aclara muchas cosas que en otra literatura a mí me parece que se olvida de la gente sobre quién era realmente este tipo. Bueno, entonces, ¿cómo juegan las cosas acá? Walker se pelea con Vanderbilt. Se pelea con Vanderbilt por cuestiones económicas, con agentes de él, porque quería cobrar más por el paso interoceánico y haciendo el presidente. Y se pelea al grado que le incauta barcos y le quita la patente de operar la ruta del tránsito, así se llamaba, la ruta del tránsito, y se la concede a un famoso competidor de Vanderbilt. Vanderbilt le va a declarar la guerra a Walker y va a incitar a los gobiernos centroamericanos a la guerra. No estaban seguros al principio de ir a la guerra. Recuérdense que los liberales de los países del centro, no Costa Rica, que estaba gobernada por un gobierno conservador pro-inglés. Y Walker era anti-inglés. Walker era definitivamente anti-inglés y declara que los ingleses tenían que salir de la Mosquitia y no tenían nada que ver con el canal. El canal era de Nicaragua, bajo su presidencia. Correcto. Entonces, esa es la única razón para mí que explica que los liberales lo hayan invitado, conociendo sus antecedentes. En Sonora, en Baja California, había intentado ocupar
regiones de México y había fracasado. Era el hombre del que más se hablaba en Estados Unidos. Era un héroe en Estados Unidos. No se puede decir que no supieran quién era. Y sin embargo lo invitan. Para mí la única explicación es que el hombre era definitivamente anti-inglés. Y aquí los liberales estaban dando una batalla contra Carrera en Guatemala, contra los conservadores de Granada y contra los ingleses. Detrás de Carrera venían los ingleses. Para hacer el cuento corto, perdonen, Walker termina peleado con todo el mundo. ¿Sí? Con Vanderbilt, que le declara la guerra y va a incitar y financiar a los estados centroamericanos, porque el rol de Vanderbilt es importante apenas, entre comillas, para explicar de dónde sacaron las armas, de dónde sacaron las municiones nuestros precarios estados para enfrentar a un pequeño ejército de estadounidenses bien armados que llegaban a Nicaragua después de hacer colectas en Estados Unidos de armas, municiones, no llegaban a pelear con machetes, llegaban con las mejores armas de la época, aunque fueran pocos. ¿De dónde sacaron los nuestros las armas, las municiones, los pertrechos para sostener batallas brutales y muy prolongadas? Pero bueno, ahí es el tema del rol de Vanderbilt. Cosa que de entrada digo, José Carlos y Roberto, yo he leído alguna literatura que dice que darle ese rol o reconocerle ese rol a Vanderbilt es como restarle méritos a los centroamericanos y particularmente a los costarricenses. Yo creo de veras que no es necesario plantear la cuestión en esos términos. Además de que no es, digamos, apegado al proceso histórico. Porque, como te decía, el hombre se peleó con todo el mundo, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Inglaterra, que es el que va a terminar capturándolo en las islas de la Bahía de Honduras, ¿verdad? Ahí lo van a capturar. Cuando él intentó 3 veces tomarse Centroamérica. La primera es la que todos conocemos, digamos, en general. La segunda, él vuelve y se toma, después de que lo expulsan los centroamericanos, vuelve y se toma San Juan del Norte y son los Estados Unidos los que lo van a sacar. Y 3, el hombre que sin duda era terco, decide invadir las islas de la Bahía. Y cuando van, ya está ahí en Roatán, lo capturan los ingleses, lo entregan a los hondureños y lo fusilan. Sí. Bueno, evidentemente en la constitución del imaginario de nuestros países y particularmente en el caso de Costa Rica, digamos, las batallas contra Walker fueron determinantes. Nosotros entendíamos que una buena parte de las armas correspondió a empréstitos que se generaron con países de América Latina, si no me equivoco, Perú, si no estoy equivocado, que permitieron armarse. Y esto que vos planteas en tu libro, del Comodoro Vanderbilt, pues es muy interesante porque explica también la importancia que los intereses externos tuvieron también en el conflicto. En esa sentido, tanto en la llegada, digamos, porque aunque fue llamado que viniese, usted puede llamar a alguien, pero si no hay interés, y llegó y se apoderó de todo. Bueno, esa parte me parece muy interesante de tu libro. La otra parte que me interesaría, porque el tiempo vuela, es el caso de Morazán en Costa Rica. Sería muy interesante que nos contara, y de paso quisieras un paréntesis con el hecho de María Josefa Lastiri, el papel que jugó en la historia de Morazán y particularmente en el caso de Costa Rica, y cómo los intereses externos jugaron un peso importante en el asesinato de Morazán, según tu teoría, aunque hemos de decir que en el caso de Costa Rica ya habíamos pasado por las armas a nuestro héroe nacional, don Juan Rafael Mora Porras. Es decir, aquí había una cultura de magnicidio impresionante, ¿verdad? Pero veamos, me parecería muy interesante que compartieras tu lectura de Paso Morazán. Y mira, José Carlos, y que es para esa cultura del magnicidio que tú dices, digamos, que tú llamas y que es parte de la cuestión, ¿me entiendes? Yo lo que trato en todo mi libro es más o menos decir, eso fue parte. Y también hay que verlo en el contexto un poquito más amplio donde estaba. Entonces, todos esos elementos entran en un cóctel que es necesario
para hacerse una mejor idea de las cosas. Correcto. En mi opinión. Bueno, entonces lo de Morazán, y por cierto aprovecho para comentar que yo estoy por publicar, el libro que he trabajado mucho es una síntesis. El libro es relativamente corto, 270 páginas, donde yo trato de hacer una síntesis para el lector y la lectora de una investigación muy amplia, donde se me fueron quedando algunos datos interesantes en el tintero. Entonces yo después del libro he publicado algún artículo que me permite profundizar en algunos temas, como por ejemplo en el de María Josefa Lastiri, la esposa de Francisco Morazán. Me tiene fascinado una vez que la descubría la señora. Y también la muerte pues, de Morazán en Costa Rica. Este viernes próximo, y si no, el viernes dentro de 2 semanas, voy a publicar un artículo en una revista que se llama Espacio, revista digital, está accesible en internet muy fácilmente, precisamente sobre eso, y lo hago en ocasión del 15 de septiembre. O sea, mira, mi punto ahí de nuevo es poner lo que sucede en esa coyuntura en un contexto más amplio de la coyuntura internacional en que se encontraba Centroamérica en ese momento y que generalmente se nos olvida. Si tú agarras, yo lo iba a hacer, pero ya al final me quedé atrás, entré por casualidad a ver en internet el dato que aparece sobre un personaje que yo manejo ahí, que es Pinto Soares, un coronel portugués que es el que captura, encabeza el levantamiento contra Morazán, lo captura y lo fusila apresuradamente, y nada menos que el 15 de septiembre, ¿no? Pues el 16, el 17, el carro, no tenía que ser el 15 de septiembre. Yo ahí planteo, para decirlo de una sola vez, que realmente ese episodio, lejos de haber sido hecho por los costarricenses, fue una operación del Imperio Inglés, en donde prominentes europeos de credenciales monárquicas y antiliberales que tenían cargos de poder en Costa Rica en ese momento, como José Antonio Pinto Soares y también Buenaventura Espinach, que era comisionado de Cartago. Esas 2 personas van a jugar un rol muy importante en muchos aspectos, en colaboración con el consulado inglés que estaba en Guatemala. ¿Y por qué? Y vamos a ver, la muerte de Morazán se da en una coyuntura muy, muy álgida del intervencionismo inglés, del expansionismo inglés en Centroamérica. Se da en 1841, Inglaterra ocupa de nuevo las Islas de la Bahía y San Juan del Norte, que aguantaron pao a lo largo de todo este periodo en numerosas ocasiones. Ante ese factor es que Morazán regresa. Eso está bastante determinado en la literatura. Lo que determina que Morazán vuelva es una proclama que recibe muy vehemente, se llamaba el Supremo Director de Nicaragua, denunciando la ocupación de San Juan del Norte, y habla del leopardo en inglés. Es ante eso que Morazán vuelve a Centroamérica, haciendo un periplo muy interesante por las costas de Centroamérica, etcétera, hasta que ya con 4 barcos más y una cantidad de pertrechos, soldados y oficiales centroamericanos y europeos, porque mira, en toda esta historia hay muchos europeos y gringos. En la de William Walker ni te digo cómo jugaron el rol, lo que podríamos llamar soldados de fortuna, los filibusteros, soldados de fortuna había por docenas en nuestra historia en ese momento. O simplemente, por ejemplo, en el caso de Morazán, europeos liberales, antimonárquicos, algunos habían estado peleando en Europa contra las monarquías y eran enemigos de otros que estaban refugiados en Costa Rica, como Buenaventura Espinach, que es expulsado de México por realista y va a parar siendo un gran cafetalero en Costa Rica. Pinto también, ¿verdad? Era un oficial del ejército de Portugal, del reino de Portugal. Y eran afines a la iglesia y a la corona y a la cruz. Esa era pues la ideología de ellos. Entonces, en esa coyuntura vuelve Morazán y se van a dar una serie de fenómenos. Vuelve y se toma, digamos, ocupa Costa Rica y desplaza a Braulio Carrillo, que era pro-inglés y conservador, correcto. Luego, después de que Morazán ocupa
Costa Rica, digámoslo así, o toma el gobierno en Costa Rica y reincorpora a Costa Rica a la Unión mediante un decreto legislativo. Él fue declarado libertador de Costa Rica por un decreto. A los meses, los estados del centro, El Salvador, Honduras y Nicaragua, crean algo que se llamó la Confederación de Centroamérica, que era un pacto defensivo ante los ingleses. Uno de los llamados intentos unionistas. El primer intento unionista después de la caída de la federación se llamó la Confederación Centroamericana y surge en 1842, el año de la muerte de Morazán, como una alianza entre Honduras y El Salvador frente a los ingleses para reclamar por las ocupaciones, ¿sí? Inglaterra responde brutalmente, junto con Carrera, a la Confederación, con reclamos económicos y militarmente contra El Salvador, Honduras, fuertemente en ese periodo. Es ahí donde Morazán recibe autorización de la Asamblea costarricense para crear lo que se llamó un Ejército de Liberación de Centroamérica. Que en ese momento, en esa coyuntura, a mí me parece claro que, contrario a lo que se dice en la literatura, que reflejaba pues que Morazán quería volver a unir a Centroamérica porque quería ser presidente y que ahí a los ticos no les gustó, que los iba a meter en un lío en el cual no estaban interesados, que no estaban preparados, era una gente modesta, eran poquitos, eran menos de 100,000 habitantes, modestos agricultores, y ya los iba a meter este hombre a otro, ese más o menos como va la historia oficial, y a ella no les gustó y lo derrocan. Ese ejército, para mí, porque hay otra literatura que dice otra cosa, no perseguía reunificar Centroamérica en el inmediato, sino combatir las ocupaciones de los misquitos y de los ingleses en San Juan del Norte. Entonces, en esa coyuntura es que se arma el levantamiento contra Morazán, encabezado por José Antonio Pinto y Buenaventura Espinach. Por ahí lo dejo, si tú quieres, porque tiene más matices, desde luego, pero ese es un poco el corazón de la cuestión. Sí, a mí me pareció muy relevante lo de Pinto, es verdad. José Antonio Pinto Suárez. Suárez, exactamente. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Porque según lo señalas vos en tu texto, fue presidente por 17 días o algo parecido, no recuerdo. Sí, después de la caída de Morazán. Tenía, Recuérdate que en Centroamérica en general y en Costa Rica también, por supuesto, terminaron llegando en esa época de guerras europeas. Acuérdate que veníamos de las guerras europeas que determinaron la independencia centroamericana, ¿verdad? El desplome del imperio. Más adelantito, la corona portuguesa se va a trasladar a Brasil, a Río de Janeiro, ¿verdad? Y más tarde se declara independiente, pero con corona portuguesa y con esclavitud y con todas las características. Entonces, muchos europeos durante las guerras napoleónicas se vinieron para las Américas y terminaron en varios lugares. Buenaventura Espinach era un catalán que expulsan de México por realista y va a terminar en Costa Rica siendo un gran innovador en la industria cafetera, por cierto. Ahí se mencionan cosas que él hizo, etc. Y fue uno de los que coordinó directamente, hizo un viaje a Guatemala después de que la Asamblea Costarricense autoriza a Morazán a crear el Ejército de Liberación Nacional. Espinach, con otros dos famosos conservadores costarricenses, viajan a Guatemala a hablar con el cónsul inglés sobre lo que estaba pasando en Costa Rica, que estaba armando un ejército con Morazán. Bueno, pero entonces Pinto era un militar portugués, un coronel portugués, que termina residiendo en Costa Rica y se va a casar con una costarricense, etcétera. Un hombre de filiación monárquica también y antiliberal. Y se quedaron, muchos lo refieren simplemente como personas conservadoras costarricenses. Yo creo que hay que ser más finos ahí, ¿me entiendes? Eran europeos recién llegados, pero que ya estaban residentes. Es decir, y vos ves el asesinato de Morazán como directamente de la mano directa del imperio inglés. Sí. Una relación directa con el imperio inglés. Para mí sí, fíjate, y lo expongo ahí en mi artículo, y por ahí te mandé una copia anticipada. Digo yo que es una hipótesis que yo trato de sustentar al máximo posible, pero al final digo o presento cuáles son las áreas
en que a mí me parece que habría que profundizar el análisis. Yo mismo digo, ojo, aquí estoy planteando esto con base en estas evidencias, pero yo mismo estoy consciente que aquí debemos profundizar algunas. Antes de profundizar, José Carlos, tal vez voy a leer un par de comentarios para que no se nos queden ahí. José Luis Amador dice, me impresiona cuando hay gente que explica cosas tan complejas de modo tan sencillo, pausado y didáctico. Gracias, muchas gracias. Y Luis Villalobos Solano dice, el libro del doctor Valdés ha sido una experiencia agradable de lectura porque muestra una visión desde las ciencias políticas sobre la importancia estratégica de Centroamérica y las amenazas de depredación de las potencias de la época, muy similar a lo que pasa hoy. Gracias, doctor Villalobos. Y vamos a ver, Juan Fernando Cerdas, sí, dice, Perú y creo que Chile le dieron armas a Costa Rica para enfrentar a William Walker, sí, con un empréstito, efectivamente. Y vamos a ver, Luis Rivera dice, el tinte geopolítico del tema de hoy es importante conocerla de manera hermenéutica como lo ha hecho el expositor, pero sin olvidar y comprender la contemporaneidad. Recordar la metáfora del puercoespín, a mí en lo personal me recuerda a Schopenhauer, quien consideraba que los seres humanos somos como el puercoespín, buscando estar lo suficientemente lejos de los demás, pero no tanto como para convertirnos en ermitaños. Ronald Darwin lo trabaja muy bien en la ciencia política y en la economía y en la económica. René, muchas gracias a los que participaron. René, y antes de que se nos cierre el programa, bueno, Guatemala está efervescente hoy, pero lo ha estado siempre, ¿verdad? Sí. Ahora, en tu libro vos tratás una parte vinculado a lo de Jacobo Arbenz, Jacobo Arbenz, sí. El padre del actual presidente electo de Guatemala fue el anterior presidente Arbenz, quien fue en realidad el reformador inicial que abre una suerte de primavera democrática muy esperanzadora que hubo en Guatemala, luego de la cual va a llegar el presidente Arbenz, ¿verdad? Y ya sabemos ahí un poco lo que pasó. Poco. Tal vez hay una pincelada para invitar a la lectura de lo que vos tratás en tu libro sobre ese periodo. Nos quedan 5 minutos. Entonces, en 30 segundos, algo, José Carlos y Roberto, que poco más o menos creo que ya sabemos. A Arbenz lo votó la CIA, pues. Lo votó la CIA porque la CIA y el Departamento de Estado, y eso está ampliamente documentado porque la operación fue desclasificada por el Congreso de Estados Unidos. Y hay muy buenas testimonios, incluyendo el de la esposa de Arbenz, María Cristina Vilanova, que jugó un papel importantísimo y que va a terminar muriendo en Costa Rica en 2009. Esa es la historia de las mujeres, pero vuelvo a lo de Arbenz, es decir, recordemos de nuevo la mezcla, la convergencia de factores externos e internos, que es una manera muy simple de plantear el tema. Arbenz expropia las tierras ociosas de la United Fruit Company, ¿verdad? Y otras tierras ociosas de algunos terratenientes de Guatemala y les compensa el valor declarado en libros, ¿verdad? Entonces, resulta que, bueno, era una nada. ¿Cómo se llama? El secretario de Estado, el director de la CIA y el jefe de Asuntos de Seguridad del Departamento de Estado, un cargo de los tres eran exfuncionarios de la United Fruit Company. ¿Sí? Sí, sí. Hasta ahí lo dejo, si quieren. No, muy bien. Realmente excelente. Quedamos invitados tal vez a conversar más adelante, otra vez, para ahondar en este tema, para ahondar en el tema de María Josefa Lastiri. Ay, sí, se nos quedó María Josefa, pero... Y de María Cristina Vilanova. Creo que en 2 minutos podríamos por lo menos dar una pincelada sobre María Josefa, porque sí, para que no se nos quede ahí. En 2 minutos tal vez podría ser. Con gusto, ser. Don Roberto, miren, yo quizás lo que haría es invitar a los amigos a que busquen un artículo que está publicado
en esta revista Espacio Digital. Lo pueden acceder y que se llama así, Lastiri, Vilanova y los Dalton. Pongan eso y mi nombre, René Valdés, Lastiri, Vilanova y los Dalton. Es la historia un poco de María Josefa Lastiri, esposa de Morazán, y María Cristina Vilanova, esposa de Jacobo Arben, dos Marías que jugaron un papel impresionante en ese periodo. María Josefa era una mujer rica, prominente, joven y muy guapa, dicho sea de paso, enviuda joven de un hombre muy rico, y luego ella se casa en segundas nupcias con Morazán y lo financió ampliamente. Ella fue la financista, ella era la de la plata, y lo acompañó en muchas. Vamos a tener que dejarlo acá. Yo quiero agradecer también a Álvaro Navarro, tu amigo, que fue el que nos permitió hacer este puente. Sí, señor. Le agradecemos y te agradecemos a vos, por supuesto, tu participación, Roberto. Muy amable. Bueno, tenemos mucha gente felicitando al doctor René Valdés, así que bueno, y diciendo que ha sido un programa muy provechoso. Y ¿dónde se consigue el libro nuevamente? Tal vez. En Amazon por el momento, amigos y colegas, solamente en Amazon en físico, donde vale $19, y en electrónico, que vale 7, y lo tienes de inmediato. Pero estamos trabajando con una distribuidora internacional para poder colocarlo en librerías en Centroamérica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Valdés por haber aceptado nuestra invitación, a Karina Mora y a Maiten Silva en los controles y a Adrián Brenes en la producción. Se despiden de ustedes José Carlos Chinchilla y quienes habla Roberto Pineda. Los esperamos el próximo desayuno. Acompáñenos en una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad. Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional.